Imagínense por un momento que la fuerza con la que alguien puede apretarle la mano a su médico. Literal, el simple apretón de manos le dice a ese especialista más sobre su riesgo de morir por un infarto que el mismísimo baumanómetro tradicional que te ponen en el brazo. Sí, fíjate que suena totalmente a ciencia ficción. De locos. Pero esa es exactamente la realidad del riesgo cardiovascular hoy en día. Porque por lo general, cuando hablamos del corazón, creo que existe esta expectativa de precisión, o sea, casi mecánica. Claro, como si fuera, digamos, plomería básica. Exacto, plomería, donde pues las tuberías se tapan, vas al doctor, te receta una pastilla y ya, problema resuelto, ¿no? Y bueno, la verdad es que la medicina ha operado bajo esa ilusión durante décadas. Es muy reconfortante pensar en el cuerpo humano como un circuito cerrado y sencillo. Ajá. Pero, cuando ya analizamos a fondo el riesgo cardiovascular moderno, sobre todo en todo este contexto del metabolismo, pues esa visión de plomería se desmorona por completo. El corazón no es una simple bomba aislada ahí en el pecho. Entonces, ¿qué es? Es un sensor súper meticuloso que reacciona a, absolutamente cada variable del entorno. Y esa reacción sistémica es justo el centro de nuestra exploración a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca estos temas, tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente monumental. Sí, es un texto súper exhaustivo. Estamos hablando de un consenso latinoamericano sobre el manejo de la hipertensión en pacientes con diabetes y síndrome metabólico, y está impulsado por expertos de toda la región, sustentado en estudios masivos, como el estudio PURE y el estudio Crónicas. Ya que es súper importante aclarar desde ahorita para poner el contexto, que esto del síndrome metabólico del que tanto se habla en las noticias, pues no es una sola enfermedad. No, claro que no. Es más bien un cóctel biológico. Es donde la resistencia a la insulina, la acumulación de grasa visceral y la presión arterial alta convergen para dañar las arterias. Ok, vamos a desempacar esto, porque la misión en este análisis no es simplemente repetir ese consejo trilladísimo y está cansado de tienes que comer menos y moverte más. Uy, no. Quedarse en esa recomendación tan simplista sería ignorar, que te digo, el 90% de la crisis real que enfrenta América Latina hoy en día. Totalmente. Por eso vamos a descubrir estas fuerzas invisibles. O sea, cosas que no vemos, pero que están reescribiendo la salud arterial a nivel continental. Y hablamos de factores loquísimos, que van desde la altitud y la migración urbana hasta, pues, la contaminación del aire que respiramos y nuestra genética. Y claro, también vamos a ver cómo la ciencia médica está contraatacando con herramientas súper innovadoras. Así es. Pero a ver, empezando por la visión macro. Porque antes de andar apuntando el dedo y culpar a las decisiones individuales de cada persona, los datos del consenso muestran que tu código postal y tu entorno dictan tu biología. Sí, fíjate, los números del estudio PURE, que es este estudio gigante que evalúa poblaciones enteras a nivel global, revelan unos contrastes geográficos que, simplemente no se pueden explicar solo por la genética. ¿Cómo cuáles? Pues mira, en Argentina la prevalencia de hipertensión ronda el 50.8%. Órale. En Brasil alcanza el 52.5%. Es muchísimo. Pero, sin embargo, en Perú, la cifra cae drásticamente a un 19.3%. Es una diferencia abismal y peor aún, leyendo el documento, la verdadera tragedia en toda la región no es solo quién se enferma, sino que el control de la presión es malísimo. Pésimo. Apenas alrededor del 37.6% de los que ya están diagnosticados logran tenerla en niveles seguros. Y para entender por qué ocurre esta locura, el documento detalla el estudio Crónicas allá en Perú, que básicamente rastrea el impacto metabólico de la migración del campo a la ciudad. Este dato me voló la cabeza. Sí, está cañón. En los habitantes rurales, la tasa de obesidad es de apenas un 3%, súper bajita. 3%, ajá. Pero si observas a esa misma población que migra hacia entornos urbanos buscando mejores oportunidades, la obesidad salta de golpe a un 20%. De 3 a 20. ¡Wow! Y agárrate, porque para los residentes que han vivido toda su vida en la ciudad, llega al 33%. O sea, el salto es tan dramático que te plantea una duda casi anatómica. ¿Cómo exactamente la ciudad altera el cuerpo a tal grado? Porque yo lo veo como una analogía, mudarse a la ciudad buscando una mejor vida es como subirte a una caminadora que va demasiado rápido. Exacto. El estrés social, la falta de educación y el cambio drástico de tu entorno, pues te rebasan antes de que te des cuenta. Es una gran analogía.
Y el mecanismo subyacente de esto, biológicamente hablando, es el estrés psicosocial crónico. Esto activa de forma permanente el sistema nervioso simpático. O sea, el modo de supervivencia. Totalmente. Imagínate la urbanización desorganizada en nuestras ciudades. Trayectos larguísimos en el tráfico, hacinamiento, cero áreas verdes y pues la inestabilidad económica de llegar a fin de mes. Claro, la preocupación constante. El cerebro humano, que sigue siendo un cerebro primitivo en el fondo, percibe este entorno socioeconómico hostil como una amenaza de supervivencia inminente, como si un león te estuviera persiguiendo todo el día. ¡Qué desgaste! Entonces, como respuesta, las glándulas suprarrenales empiezan a bombear cortisol y adrenalina sin parar, y ese exceso de cortisol le ordena al hígado que, ¡pum!, libere glucosa al torrente sanguíneo para que tengas energía para pelear o huir. Ya, pero como estás atorado en el tráfico o en el transporte público, pues no vas a huir físicamente de nada. Como no hay una demanda física real para quemar esa energía, el cuerpo dice, ¿qué hago con todo esto? Y almacena esa glucosa en forma de grasa visceral, justo alrededor de los órganos del abdomen. Entonces, la ciudad, de manera literal, fuerza a tu cuerpo a crear una coraza de grasa visceral como un mecanismo de defensa contra la inequidad. Así es una cascada inflamatoria impulsada por el código postal. Es tan severo el impacto de esta falta de áreas recreativas y estrés que las guías de hipertensión latinoamericanas hicieron algo histórico. Fueron las primeras a nivel mundial en incluir el riesgo social como un puntaje clínico formal. O sea, ya te evalúan el entorno social igual que te evalúan el colesterol. Exactamente, ya es un factor de riesgo médico tangible. Y hablando de factores geográficos, hay otro que el consenso resalta muchísimo y que a mí la verdad me genera una contradicción intuitiva. A ver, ¿cuál? Pues el documento señala que vivir en los Andes en condiciones de gran altitud y mucho frío es un factor de riesgo para la hipertensión. Y, a ver, yo te pregunto y te cuestiono esto porque la lógica básica me dictaría que vivir en las montañas, estar caminando en pendientes todo el día, respirar aire puro lejos del tráfico de la ciudad, pues debería darte una capacidad cardiovascular envidiable, ¿no? Pues sí. Deberían tener corazones mucho más sanos que alguien que vive a nivel del mar. ¿Por qué la altitud o el frío serían un factor de riesgo? Pues mira, la intuición te sugiere eso, y tiene sentido, pero lo fascinante aquí es que la biología bajo presión extrema funciona muy diferente. Ok. A gran altitud se presenta este fenómeno conocido como hipoxia hipovárica. Básicamente la presión barométrica baja muchísimo. O sea, el aire es más ligero. Sangre en cada inhalación. Y el cuerpo tiene que compensar. Claro, para compensar esta falta de oxígeno o hipoxia constante, el cuerpo hace ajustes vasculares drásticos. Principalmente estrecha los vasos sanguíneos y acelera la frecuencia cardíaca. Órale. Mantiene el sistema alerta todo el tiempo para asegurar que ese poquito oxígeno disponible sí llegue a los órganos vitales como el cerebro. O sea que el corazón está bombeando un líquido más espeso, por así decirlo, contra unas tuberías que el propio cuerpo hizo deliberadamente más estrechas. Le sumas el frío extremo de los Andes, pues el cuerpo estrecha aún más los vasos de las extremidades para conservar el calor en el centro del cuerpo. El resultado a largo plazo es un corazón hipertrofiado que está trabajando bajo una resistencia enorme las 24 horas del día. ¡Wow! ¡Qué locura! Y bueno, cruzando esta variable geográfica con la demografía de la región, el consenso también hace un apunte muy claro sobre una brecha de investigación súper urgente. Sí, el tema de la población afrodescendiente. Exacto. Hay más de 75 millones de personas de ascendencia africana en América Latina. Y la literatura internacional sugiere que, en estas poblaciones, hay una tendencia a retener más sodio a nivel de los riñones. Ajá, pero el gran problema, y lo que denuncia el consenso, es que en nuestra región no tenemos estudios masivos que separen esto adecuadamente. Claro, no sabemos qué tanto es biología y qué tanto es el entorno. Exacto. No sabemos qué porcentaje del riesgo obedece a factores puramente genéticos y qué porcentaje es un reflejo del racismo sistémico y la inequidad socioeconómica que mantiene a estas poblaciones en un estado de estrés crónico. Que nos regresa al tema del cortisol que decíamos hace un momento. Totalmente. Todo se conecta.
Y bueno, es vital entender que el entorno no solo te altera el oxígeno o las hormonas del estrés. O sea, el entorno urbano ha rediseñado por completo la nutrición de la región a nivel masivo. Uy, sí, la dieta es otro mundo. América Latina es ya el tercer mercado más grande del mundo para los alimentos ultraprocesados, o AUP como les dicen. Es alarmante. Y Chile, por ejemplo, es el principal consumidor mundial de bebidas azucaradas per cápita. Increíble. Pero lo que está muy curioso es lo que las fuentes llaman la paradoja costera. Tenemos países con inmensas costas rodeados de océanos y resulta que consumen cantidades bajísimas de grasas poliinsaturadas como el omega 3 marino. Toda esa nutrición del mar la desplazaron por aceites refinados y grasas trans que inundan los estantes de las tienditas. Sí, y el problema central con estos alimentos ultraprocesados no es nada más que tengan muchas calorías, ¿eh? El verdadero daño es cómo hackean nuestro sistema endocrino. ¿A qué te refieres con hackear? Pues mira, estos productos están diseñados con ingeniería alimentaria, literal en laboratorios. Tienen combinaciones de sal, azúcar y grasa que simplemente no existen juntas en la naturaleza. Son irresistibles. Son hiperpalatables y esto anula por completo las señales naturales de saciedad que tu intestino le mandaría al cerebro. Específicamente bloquean hormonas como la leptina, que es la que te dice, ya, para de comer. O sea, uno sigue comiendo porque el cerebro jamás recibe el memo químico de que el estómago ya está lleno. Exactamente. Y bueno, ese hackeo biológico es justo lo que justifica las leyes de etiquetado frontal, ¿no? Como estos octágonos negros grandotes de alto en azúcares o alto en sodio que ahora vemos en todo México, Chile, Ecuador. Sí, son estrategias de salud pública objetivas. Claro, no es que el gobierno quiera ser paternalista, es una intervención visual para romper esa desinformación química. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante el análisis. A ver, venga. Porque tocando precisamente el tema del sodio, el consenso entra en un terreno, híjole, súper controversial. Uy, la controversia de la sal. Espera un segundo. Durante décadas, toda la vida, nos han dicho que la sal es el enemigo público número 1 de la presión arterial. Que hay que bajarle a la sal casi a cero. ¿Me estás diciendo que una recomendación universal y extrema de bajar la sal podría ser un error? Pues sí, esto plantea una pregunta importantísima y es de los giros más debatidos ahorita en la cardiología. Es que es como si la medicina estuviera recetando la misma talla de zapatos para todo el continente, sin importar si tu pie es grande o pequeño. Es una excelente forma de verlo, porque mira, la ciencia avanza a través del debate. Y los datos del estudio Pure muestran que la relación entre el sodio y el riesgo del corazón no es una línea recta donde menos siempre es mejor. ¿Ah, no? No, tiene forma de U o de J en las gráficas. O sea, es innegable que si consumes más de 5 gramos al día, como pasa en ciertas regiones de Asia, el riesgo de infarto se dispara. Ok, mucha sal es mala. Pero, y aquí está el giro, cuando fuerzas a la población a restricciones extremas de sal, los datos muestran un aumento paradójico en la mortalidad. Te mueres más. No me digas. ¿Por qué? Por un mecanismo en los riñones, cuando el sodio cae por debajo de un nivel crítico en tu cuerpo, los riñones entran en pánico. Asumen que estás en una deshidratación severa. Se prenden las alarmas. Exacto. Y para proteger el volumen de la sangre, liberan un montón de hormonas que causan inflamación y estrechan agresivamente las arterias. O sea, elevan tu presión arterial de forma reactiva para salvarte. La restricción de sal forzaría a tus riñones, si tienes un consumo normal, a activar una emergencia que te daña las arterias. Así es. Por eso la reducción debe dirigirse solo a los que realmente consumen en exceso. Además, el documento cita a un investigador histórico, George Pickering, que decía que obligar a alguien a una dieta rígidamente baja en sodio a largo plazo es literal pedirle que coma algo insípido, inapetente e intolerable. Jaja, totalmente. Decía que requiere el ascetismo de un fanático religioso. Y es cierto, los déficits extremos también hacen daño, y la gente simplemente no los aguanta. Y la frustración de intentar comer así todos los días, pues también genera estrés, que ya vimos que es pésimo. Pero bueno, ya vimos lo que entra por la boca. ¿Qué pasa con lo que entra por nuestros pulmones? Los enemigos invisibles. Sí, la contaminación del aire y cómo responde físicamente nuestra estructura corporal, o sea, los músculos. El consenso marca a las partículas finas, las famosas PM2.5, como un agresor crítico. Sí,
Fíjate que la exposición a estas partículas finas aumenta el riesgo de nuevos casos de hipertensión en un 13%. ¿13% solo por respirar en la ciudad? Así es. Estas partículas miden menos de 2.5 micrómetros. Son tan infinitesimales que superan las barreras naturales de tus pulmones, pasan los alveolos y ¡pum!, directo a la sangre. ¿Y ahí qué hacen? ¿El sistema inmune las ataca? Exacto. El sistema inmunológico las ve como invasores. Los macrófagos intentan destruirlas, pero fallan porque es contaminación, no son bacterias. Al fallar, liberan torrentes de inflamación por todo tu cuerpo. ¡Qué desgaste celular! Y esa inflamación ataca el recubrimiento de tus vasos sanguíneos, subiendo la presión. Y no solo eso, bloquea los receptores de insulina en tus células. O sea, te empuja directo hacia la prediabetes. Y al mencionar las células y la insulina, regresamos a ese dato loquísimo del inicio, lo de la fuerza de prensión de la mano. Ah, sí, la sarcopenia. Exacto. Yo te pregunto esto porque siempre se ha dicho que el cardio es el rey indiscutible para el corazón. ¿Por qué de repente levantar pesas, evitar la sarcopenia o medir qué tan fuerte puedo apretar la mano se vuelve un asunto literal de vida o muerte? Pues si conectamos esto con el panorama general de la diabetes, tiene todo el sentido. El músculo esquelético es el principal tejido que utiliza y almacena glucosa en el cuerpo. Ok. Más del 70% del azúcar que entra a tu sangre después de comer, su destino final es ser absorbida por tus músculos. Ah, es como una esponja. Es un sumidero metabólico. Entonces, si tienes sarcopenia, que es esta falta crítica de masa muscular, la capacidad de esa esponja se reduce drásticamente. Al tener menos músculo, esa glucosa se queda flotando en la sangre, oxidando arterias y dañando nervios. Claro. Y por eso el entrenamiento de fuerza reduce la incidencia de diabetes tipo 2. Y por eso la fuerza de agarre predice cómo están tus arterias, porque te dice cuánto músculo de reserva tienes. Exactamente. Y el documento conecta esto de la masa muscular con algo súper interesante que se llama programación fetal, o la ventana de los primeros 1000 días. O sea, desde que estás en el vientre materno hasta los 2 años. Así es. Resulta que las deficiencias tempranas en América Latina explican por qué nuestra región tiene menor masa y fuerza muscular que otras partes del mundo. ¿Cómo funciona eso? Si el feto experimenta desnutrición, su genética se adapta. Desarrolla un fenotipo ahorrador. El cuerpo dice, vamos a nacer en un mundo donde no hay comida. Mejor formamos grasa en lugar de músculo para sobrevivir. ¡Wow! Pero luego ese bebé nace, crece y a los 30 años se enfrenta a un entorno lleno de comida chatarra y ultraprocesados en la ciudad. Y ahí tienes la tormenta perfecta. Su biología no está preparada para esa sobreabundancia. Está cañón. Entonces, ante un panorama tan pero tan complejo, o sea, ciudades estresantes, dietas ultraprocesadas, contaminación, debilidad muscular desde el vientre, ¿cuál es el plan de ataque de la comunidad médica latinoamericana? Pues el consenso adopta soluciones muy precisas y estandarizadas. Por ejemplo, adoptan las normas oficiales mexicanas para definir el sobrepeso y la obesidad para toda América Latina. ¿Y cómo modifican eso? 4 centímetros en mujeres, porque esa es la grasa visceral peligrosa. La que inflama los órganos. ¿Y con el azúcar? Un ataque súper temprano a la prediabetes. El consenso dice, ya no hay que esperarnos a que el paciente desarrolle diabetes tipo 2, hay que recomendar cambios de estilo de vida de inmediato y empezar con tratamiento farmacológico agresivo con metformina, desde 500 hasta 1700 miligramos. O sea, no dejar que el problema crezca. Exacto. Y para la presión, metas estrictas, mantenerla por debajo de 140/85 y, de ser posible, menos de 130/80. Pero, a ver, entonces, ¿qué significa todo esto para un paciente normal? Porque que te receten algo para la presión, otra cosa para el azúcar, algo para el colesterol, sales de la farmacia con 5 cajas de pastillas. Es imposible que alguien con estrés crónico siga esa rutina. Totalmente. La falta de adherencia es el gran problema. Y ahí es donde entra la innovación de la polipíldora, o polipil. ¿Qué era lo que te iba a decir? Esta polipíldora suena literal como la versión médica del champú con acondicionador 2 en 1, pero diseñado para salvar vidas. Jaja, es una muy buena analogía, sí. O sea, simplifica la rutina cuando el paciente ya está abrumadísimo por el sistema, por los costos y el estrés del tráfico y la vida.
Es que, validando tu analogía, de eso se trata la prevención secundaria moderna. La polipíldora combate este abandono combinando todo. Trae, digamos, un inhibidor para relajar los vasos sanguíneos, una estatina para el colesterol y aspirina, todo en una sola pastilla. ¡Qué maravilla! Es una de las herramientas más costoefectivas para evitar muertes, sobre todo en poblaciones que tienen recursos muy limitados y mucho desgaste mental. Pues, a modo de resumen general, creo que queda clarísimo que el síndrome metabólico y la hipertensión en nuestra región no son para nada fallas morales de los pacientes o falta de voluntad. No, para nada. Es el resultado de una tormenta perfecta. Exacto. Una urbanización rapidísima, factores socioeconómicos, el cambio masivo hacia los ultraprocesados y hasta el aire sucio que respiramos. Y afortunadamente, la medicina responde con estos diagnósticos tempranos y soluciones como la polipíldora. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, conectar estos hallazgos con su vida diaria es lo que permite tomar decisiones informadas, desde exigir mejores leyes de etiquetado y aire limpio, hasta meterle ganas al entrenamiento de fuerza para hacer músculo, y no andar demonizando ciegamente la sal si no tienes riesgo, siempre claro, de la mano de tu médico. Así es, estar informados es la mejor defensa. Pero bueno, los dejamos con un pensamiento provocativo final, para que lo analicen por su cuenta. Si hoy sabemos que la migración urbana y la contaminación del aire actual ya son motores masivos de este síndrome metabólico, ¿cómo van a reprogramar la salud cardiovascular de las próximas generaciones, las futuras olas de migración climática y las temperaturas extremas? Es una gran pregunta. ¿Estamos diseñando las ciudades del futuro para sanarnos o simplemente para enfermarnos más rápido? Una pregunta para reflexionar mucho después de que termine este análisis. Hasta la próxima.